Señores, así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así he querido hoy, frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores. En 1978, Argentina se consagraba campeón mundial de fútbol en el estadio de River Plate. Fue la primera vez en que los argentinos, verdaderos fanáticos del fútbol, celebraban la Copa del Mundo. Pero aquel campeonato fue también el Mundial del Horror, jugado en el momento más oscuro de la Argentina, en medio de una sangrienta dictadura que utilizó al fútbol para tapar torturas, secuestros y asesinatos. Esta historia habla de madres y de abuelas que entre gritos de gol buscaban a sus hijos y nietos secuestrados por los militares. De víctimas que dieron la fiesta en medio del infierno y de héroes que fundaron la gesta deportiva. Alcanzamos el nivel futbolístico que la gente quiere. Mientras se estaba desarrollando el mundial había un montón de compañeros que lo estaban torturando y bueno, algunos que lo mataron. Fue uno de los momentos donde era más claro que afuera la vida continuaba. Y creo que esas de las cosas que para nosotros era más difícil de soportar. Nosotros dentro de la cancha trataremos de hacer lo mejor posible para que vaya todo bien. Vamos a ganar. Ojalá. Ella estaba embarazada cuando la secuestraron y su bebé tenía como fecha de nacimiento en junio del 78. Es un tema molesto para nosotros y prácticamente nadie lo toca. Vamos a dejar todo lo que tenemos. No sé si era mucho o poco, pero todo. Te lo deseamos a todo corazón. Muchas gracias. Yo digo que vamos a ganar. Yo soy siempre muy optimista, así que no tengo dudas. Como hizo Hitler en 1936 con los Juegos Olímpicos de Berlín, el Mundial argentino fue también una de las más groseras utilizaciones políticas en la historia del deporte. ¡Ayúdennos, por favor! ¡Son nuestra última esperanza! Esta es la historia. Los gritos del triunfo llegaban hasta la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, el más célebre de los campos de concentración de la dictadura que gobernaba en Argentina. Este campo de concentración estaba a menos de 1000 metros del estadio de River Plate, el Estadio Monumental. El dueño de la vida y de la muerte en la ESMA era el capitán de corbeta Jorge Acosta, alias El Tigre. El Tigre Acosta era el jefe de inteligencia del Centro de Operaciones Especiales que funcionaba en la ESMA. Estaba eufórico con el triunfo argentino y fue a saludar a sus propias víctimas. Entonces el Tigre entró gritando así, levantando los brazos, diciendo ganamos, ganamos. Y ahí sí yo tuve la certeza, si él dice ganamos, nosotros perdimos, no importa que nosotros perdimos. Graciela D'Aleo fue una militante política secuestrada y torturada en la ESMA. Ese día, D'Aleo salió de la ESMA para festejar la victoria junto a sus captores. Después él se va y al rato, digamos, ya habrían pasado algunas horas porque ya era de noche, viene el Verde, el guardia, que eran pibes que tenían entre 15 y 20 años, con una lista y empezaron fulano, fulano y fulano, prepárense para salir. Entonces salimos del predio de
de la ESMA, digamos el recorrido habitual, salen del playón, salían por la puerta principal, la de Avenida Libertador. Me acuerdo que cruzamos la vía y llegamos a Cabildo. No pudiendo prácticamente avanzar, cada vez más despacio, porque además la gente no era que estaba en las veredas, la gente estaba en la calle, caminaba por la calle, caminaba entre los autos. Ahí yo le pedía a Selva si me podía asomar, porque como era un 504, esto que tiene el techo corredizo, que yo quería mirar desde arriba. Entonces el tipo me dijo que sí, abrió el techo, yo me paré en el asiento y veía esa multitud que no... Ahí es el otro momento de la terrible soledad, ¿no? Y tuve la certeza, y yo lloraba, que si yo me pongo a gritar acá que soy una desaparecida, nadie me va a dar pelota. ...1978... Todas las miradas estaban puestas en la Copa del Mundo. Los hombres, las sedes, las tácticas, la preparación, pero sobre todo una gran esperanza. El ente autárquico Mundial 78 fue una estructura creada por la dictadura y aceptada por la FIFA, que facilitaba a los militares el control absoluto en la organización del Mundial. En ese momento, Juan Alemán era el secretario de Hacienda. El primer presidente del Mundial fue el general Actis. Era un hombre de mucha autoridad y manejaba todo. Un hombre muy derecho y tenía muchos problemas con la corte. El contraalmirante Carlos Lacoste era el hombre de confianza de Emilio Macera, jefe de la Armada, que ambicionaba suceder a Videla en la presidencia. Un capítulo clave y jamás aclarado de esa batalla fue el asesinato del general del ejército Omar Actis. En circunstancias aún no explicadas, sufrió un atentado y lo mataron, que fue atribuido al terrorismo. Pero hay quienes también se lo atribuyen a Macera para sacarlo de encima. Tras el crimen de Actis, Lacoste se convirtió en el hombre fuerte del Mundial. Comenzó la disputa entre la Marina y el Ejército por el negocio político y económico del torneo de fútbol. El Mundial costó 700 millones en total. En esto está también el nuevo edificio de ATC, que es un gran disparate. Pero además se hicieron estadios de más, enormes estadios que no hacía falta. Cuando no se le giraban los fondos, venía la presión política de todas partes para que se le mande los fondos, que si no, no se llega. Imagínense, si no llegábamos al Mundial, a mí me colgaban en la Plaza de Mayo. Bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. El día de la inauguración del Mundial estaba en esta tribuna, estaba con mi tío. Claudio Morresi fue un destacado futbolista profesional argentino. Me acuerdo que Videla estaba allá. Mi hermano había desaparecido hacía 2 años atrás. Tenía 17 años, era un muchacho que militaba en la Juventud Peronista, en la Unión de Estudiantes Secundarios. Salió de mi casa y no volvió. Aparecieron personas que a cambio de dinero decían lugares donde mi hermano estaba detenido. El joven fue asesinado con 6 balazos en la cabeza. La familia conoció la noticia 13 años más tarde. Durante todos esos años, Morresi y sus padres soportaron extorsiones con la esperanza de volver a verlo con vida. Un torturador le exigía dinero y aparte le decía que mi madre tejiera pulóveres y ropa de abrigo porque iban, a cambio de tanto dinero, mi hermano iba a ser sacado del país y llevado a Dinamarca. Entonces yo tengo la imagen de mi madre tejiendo a la noche.
Argentina, con más lucha y vocación ofensiva que buen fútbol, logró superar un difícil debut con Hungría. El primer partido eran unos nervios monstruosos realmente. La ansiedad escénica que teníamos nosotros, porque reventaba la cancha, porque prendíamos la televisión, estaba el tema mundial, comprábamos los diarios, estaba el tema mundial, era tremendo. Contra Hungría íbamos perdiendo 1-0 a los 10 minutos y todavía no habíamos reaccionado de los nervios que teníamos. La presión, todo, la cancha de River era como si fuese demasiado. En un país dominado por el miedo y el silencio, la mejor información sobre la represión ilegal llegaba desde el extranjero. En Europa, organismos de derechos humanos y exiliados argentinos decían que la Copa del Mundo no debía jugarse en la Argentina de Videla. ¿Cómo festejar los goles en el Monumental mientras que a pocos metros de allí, en la ESMA, miles de personas eran torturadas? La ESMA es el lugar que se devoró a 5.000 compañeros míos. Yo creo que si quedamos vivos 100, somos muchos. Para la Junta Militar, esas denuncias eran parte de lo que consideraban la campaña anti-argentina. Visitantes que se han sentido como en su propia tierra, tratados con afectuosa hospitalidad, podrán ahora testimoniar sobre la realidad de nuestra patria, deformada por una aviesa campaña internacional. El almirante Macera montó entonces su propia campaña de prensa e instaló una serie de oficinas en la ESMA a las que los prisioneros llamaron La Pecera. La Pecera. Durante su cautiverio, Raúl Cubas trabajó allí. Para la época del Mundial ya existía La Pecera, que estaba ubicada en el altillo de la ESMA y era donde trabajaba un grupo de prisioneros en labores como archivo, ¿cómo se llama?, de imágenes. En La Pecera, los detenidos investigaban todo lo que se difundía sobre Argentina en el extranjero. Ellos estaban obligados a trabajar para mantenerse con vida. Y yo en esas circunstancias estaba encargado de chequear y monitorear todas las noticias que venían del exterior. El gobierno quería obtener una declaración favorable de boca de Menotti para contribuir a la imagen positiva del país. Y para eso decide enviar a un periodista propio a la conferencia de prensa con el técnico. Raúl Cubas fue el elegido para hacer esta entrevista y, custodiado por sus propios captores, llegó a la concentración en José Cepaz. La idea fue del teniente de navío Rolón, que inclusive fue uno de los que me acompañó a la entrevista. En la rueda de prensa, yo lo que hacía era mirar alrededor o decir, bueno, esto es una locura, estoy aquí, pero en realidad no pertenezco a este mundo. Luego de la conferencia se acercó al técnico y le pidió una entrevista. Primero me temblaban las piernas. Mezcla entre hacer un trabajo que nunca había hecho ante un personaje real. Cubas estuvo tentado de confesarle que él era un desaparecido y que en la ESMA había más compañeros en cautiverio. Pero no se animó. Y en realidad sentí miedo. Lo que sí, el único momento de racionalidad fue el ubicarme cuando dio la rueda de prensa Menotti cerca de él para tratar de salir en una foto. Inclusive en la foto que sale en La Nación está Menotti y enfrente de Menotti de la mano derecha está primero Rolón sentado y estoy yo parado, ¿cómo se llama?, detrás. Pensaba, bueno, si salgo por lo menos queda una prueba de que estuve ahí, porque bueno, en ese momento yo no sabía si iba a vivir o después de la entrevista o a los 15 días. Me boleteaban. Además de sus propios mecanismos de propaganda, el gobierno contó con la colaboración de medios y periodistas argentinos fieles al proceso. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos.
estaba convencido que nosotros éramos derechos, que como la propaganda, que nosotros éramos derechos, que nosotros éramos humanos. Me molestaba cuando lo atacaban de Argentina, me molestaba cuando, por ejemplo, venía gente, periodistas especialmente del exterior, y hacían preguntas difíciles. Yo decía que era todo propaganda comunista, propaganda zurda, en fin. Ese era yo, por ejemplo, que era, digamos, el más instruido. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Durante el Mundial, las madres de Plaza de Mayo querían aprovechar la presencia de periodistas extranjeros para denunciar la desaparición de sus hijos. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Cuántos son ustedes? Miles. Usted no se olvide que estas señoras que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaño, tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos. La bota militar no solo afectó a las víctimas directas de la represión. Los integrantes de la selección nacional atravesaron por algunos momentos difíciles. En esa época era muy difícil, muy dura. Y yo, bueno, había llegado a tener un conflicto con el presidente de River, que era Aragón Cabrera. Entonces, bueno, no firmé el contrato. Y un día llego a mi casa y me agarra mi viejo y me dice, mirá, no te asusté, pero hoy me bajé del colectivo y me agredieron y me dijeron que decía a tu pibe que arregle el contrato, si no te vamos a matar. Un día me metieron en una oficina, me recibió un tipo vestido de fajina militar y me amenazó. En su juventud, César Luis Menotti había estado afiliado al Partido Comunista de Argentina. Lo que pocos saben es que Menotti, en plena preparación mundialista, salía de la concentración de José Cepaz escondido en un automóvil para reunirse con dirigentes del Partido Comunista. Sí, tuve muchas, sí, en Olivos, en la casa de Florindo Moretti. Se discutía todo, se discutía la lucha armada. Y hay otras cosas también que a mí me avalarían en un juicio para demostrar que yo fui mucho más combativo que muchos de estos que andan ahora diciendo pavadas, ¿verdad? Yo tuve gente en mi casa, yo saqué gente de la cárcel. A Laura, la hija mayor de mis 4 hijos, la habían secuestrado junto a su esposo. Ella estaba embarazada cuando la secuestraron y su bebé tenía como fecha de nacimiento en junio del 78. Estela Carlotto es presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y en tiempos del Mundial también buscaba a su nieto Guido, nacido en cautiverio por aquellos contradictorios días de junio del 78. Laura, desde el campo de concentración, por intermedio de una persona liberada, nos mandó a decir, mi bebé va a nacer en junio, que mamá lo busque en la casa cuna. Si es varón, lo voy a llamar Guido, como mi papá. Le dijeron, despedite de tus compañeros porque te vamos a hacer un juicio rápido, vos reconocé tus delitos y te vas a juntar con tu hijo y con tu familia. Se despidió sabiendo que iba a la muerte y la mataron. Yo ya en mayo empecé la búsqueda formal de ir a la casa cuna, en los orfelinatos, a esperar el toque de un timbre a la noche, dejándome un bebito en la puerta con un nombre, o llamándome de alguna dependencia de menores a decir, señora, hay un chiquito que dicen que es su nieto. La sensación mía del Mundial es esa, la espera angustiosa, sobre todo en las noches, cuando pensaba que algún timbre me iba a llamar para encontrar mi nieto. Estamos justamente, digamos, sufriendo esa ausencia, esa angustia, cuando el país festejaba los triunfos de Argentina en el fútbol. Luego del descanso gozado por el plantel que tuvo ayer un día libre, hoy el trabajo retornó a la concentración de José Cepaz.
Los hombres de Menotti llegaron al inicio del torneo con buen rendimiento físico para dar muestra de un juego rápido y agresivo. Creo que aquel equipo, no sé si fue vistoso, pero fue muy ofensivo. La Argentina en 86, Maradona fue la figura. Y para nosotros, bueno, teníamos a Pasarela, Filiol, unos nenes impresionantes, pero Kempes fue una de las grandes figuras. ¿Vos creés que de algún modo nosotros copiamos algo del fútbol europeo? Sí, eso es evidente. También creo que este seleccionado lo que mejor ha copiado de los europeos es la dinámica que tiene esto para jugar al fútbol. Aún hoy, Menotti es recordado con admiración por sus jugadores. Menotti, el mejor técnico que tuve en mi vida. Menotti produce la gran transformación, una gran revolución. Antes éramos los campeones morales, a partir de ahí los campeones de verdad, así de simple. Para muchos especialistas, Menotti comandó un trabajo que marcó un antes y un después en la historia de la selección de fútbol de Argentina. La selección argentina comenzó su trabajo con algunos eslogans, entre ellos dos frases que fueron fundamentales. Uno decía, de la única manera que podemos jugar bien es jugar limpio con la pasión popular y en la profunda defensa de este espectáculo. Y la otra era, la selección será de todos o no será de nadie. Su discurso agradó a la prensa progresista, pero paradójicamente también convencía a los militares. El proceso se ha cumplido en toda su extensión. A la perfección, yo diría más que a la perfección. Fue todo muy bien planeado, muy bien trabajado. Nosotros en 3 años no podemos remediar la desorganización de 25 años de fútbol. Nunca quedó un proceso. Menotti denominaba proceso a su trabajo con la selección y jugaba un fútbol ofensivo y estético que él llamaba defensa del estilo argentino. Eso también agradó al discurso nacionalista del régimen de facto. Estamos preocupados, como siempre, porque tenemos una enorme responsabilidad. Es demasiado el afecto que recibimos en cada día y antes de comenzar la Copa y aquí en la calle, y la selección ha producido una euforia que realmente nos sorprende. Su postura de izquierda, pero su condición de campeón en un mundial utilizado por la dictadura, le generó fuertes polémicas a posteriori. Así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así he querido hoy frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores. Es probable que haya sido permisible a veces a aceptar algunos diálogos con algunos tipos que no lo tendría que haber hecho. Me jode mucho. Tenga la plena seguridad de haber cumplido a conciencia con este trabajo tan delicado de la separación. Pero no, ante otras actitudes, no. Yo creo que yo fui muy leal a mi equipo y a la gente, muy leal. Yo no tuve compromiso con nadie. El almirante Macera, junto al doctor Cantilo, al cuerpo técnico de la Asociación del Fútbol Argentino, e inclusive a un aficionado al fútbol que se llama Emilio Macera y es hijo del comandante en jefe, juntos recorren las instalaciones de José Cepaz. Recuerdo muchos militares y recuerdo visitas en helicóptero. Los jugadores, prácticamente todos, se acercan para conocer detalles de la máquina que condujo al comandante en jefe de la Armada aquí a José Cepaz. Por miedo a volar nunca me subí en helicóptero, que era como una distracción estúpida, ¿no? Unos cuantos subieron, decir, era parte del entretenimiento y de todo eso. Vivimos con una intensidad esta responsabilidad que no tengo nada que arrepentirme, al contrario. Yo era el técnico de la dictadura y también podría decir entonces, con una vanidad absoluta, a Citarrosa, que era el músico de la dictadura, porque yo lo fui a ver a Citarrosa en la dictadura, en Gimnasia de Grima, era muy poco, pero cantó. Hay que ser muy mal bicho o no tener nada en la sangre para no sentir ese compromiso, esa representatividad, porque no eran la Junta Militar, ni era la platea de River, era la gente de José Cepaz, la gente de los pueblos, la gente que se bajaba de los camiones, de los taxis, y no nos dejaba pasar. Yo siempre terminaba mi charla diciendo lo mismo.
Cuando saluden, levanten la cabeza y aprendan a saber para quién juegan. Ahí están, esos son esos, los que están ahí. Ahí está tu viejo, tu hermano, tus amigos, tu barrio, tu gente. Se retiran los jugadores argentinos aplaudidos por el público. Vamos acercándonos a Kempes. Mario Kempes, por favor, para Tele11 Informa. ¿Qué impresión le ha causado esta exhortación del presidente Videla? Bueno, para nosotros es muy importante, aparte ya que el público creo que nos tiene demasiada confianza y nosotros dentro de la cancha trataremos de hacer lo mejor posible para que vaya todo bien. Vamos a ganar. Ojalá. Tarantini, para Tele11 Informa, 2 palabras de esta entrevista con el presidente. Bueno, estoy muy contento ya que por segunda vez vengo a visitar al presidente y el apoyo de la gente para nosotros es muy importante. Para nosotros es muy importante que el señor Videla y la Junta Militar, digamos, esté con nosotros y nos apoye en todo sentido y haya dado todas las fuerzas y todo el aliento como lo dieron ellos. Yo no hice la pared con Videla, ni con Macera, ni con Lacoste, ni con nadie. Yo hacía paredes con Bocini, hacía paredes con Kempes, con Valencia, con Luque, con Housener. Y todas las paredes que hice en el Mundial las hice con mis compañeros. Yo me pongo en lugar de Luque y se me caen las lágrimas. De dolor, no de bronca. Luque perdió un hermano que lo venía a ver jugar un partido de fútbol. Tuvo un accidente y se mató. Y después que aparezcan diciendo algunos tipos Bilardo o algunos otros de que ganamos el Mundial gracias a la dictadura. No, es duro, es muy fuerte. Ya el hecho de decir, por ejemplo, cómplice o palabras de esa manera son fuertes, muy fuertes. Lo que pasa es que ningún jugador se jugó acá de venir a la plaza, de venir a hablar con las madres, de decirnos, madres, miren lo que nos pasó, es terrible. No, creyeron que lo hicieron bien y que estaba bien y que bueno, punto, ¿no? Creo que uno tiene que afrontar este tipo de cosas. Julio Ricardo Villa aceptó reunirse con una de las integrantes de Madres de Plaza de Mayo. Por primera vez, intentaron acercarse 2 sectores que durante el Mundial vivieron realidades enfrentadas. Fui convencido de que lo debía hacer. Cuando terminó, tuve algunas incomodidades en el medio, pero la valentía de contestar lo mío. Obviamente nosotros, aunque quisiéramos o no quisiéramos, ayudamos al proceso, ayudamos a un proceso que fue un proceso criminal totalmente, hasta genocida, aunque nosotros obviamente no quisiéramos o no queríamos hacerlo. Un mundial no se hace con los jugadores ni con el técnico, se hace con la prensa, con los compromisos económicos de la FIFA, con los dirigentes. Entonces, después que terminó el Mundial, se abrazaron todos, se subieron al carro de una manera repugnante y después, cuando vino la democracia, se bajaron de ese carro para seguir acompañando este circo, pero en definitiva eran los mismos. Sale César Luis Menotti, director técnico del equipo argentino, y es aplaudido por el público, que recibe con aplausos al director técnico y a los jugadores del equipo argentino. No cabe duda que nosotros hayamos sido usados políticamente, porque el deporte es una contención muy grande para muchísima gente. Lo que sí, no me siento parte de eso, ¿no? Claro que ayudamos, porque en la medida que nosotros ganamos, ellos se perpetúan un tiempito más en el poder. El Mundial recién comenzaba y quedaban muchos partidos por delante. Argentina ya había triunfado frente a Hungría. Ahora enfrentaba a Francia. Une opinion de... Nous ne savons pas où on se trouve. Il faut absolument gagner si on veut passer le tour. On ira pour gagner contre l'Argentine, mais il faut que ça soit possible. La jornada se presentaba tensa. Si Argentina ganaba, se clasificaba para la segunda ronda. Aquí llega el peligro. El travesaño parece salvar. Pero la llegada de Platini hace infructuosa la acción de Holguín. Carga Rile, se acerca al área, juega para Luque, busca el alto y ¡no! Argentina superó a la Francia de Platini por 2 goles contra 1. Argentina vibró durante el Mundial la historia de 2 perfiles contrapuestos. El de Kempes, el matador, el de los campos de juego, pero también el de Videla, el genocida, el de los campos de concentración. Esa pregunta me la hice muchas veces yo después. ¿Cómo reaccionaría un torturado al escuchar nuestros goles, por ejemplo?
Los goles se escuchaban, sí. Hemos gritado, digamos, los goles del Mundial. Pero, digamos, al frente estaban torturando. Y era como una cosa que no podías tragar. El Mundial se gritaba también en las cárceles en las que estaba el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Algunos partidos pasaron por los altavoces. Lógicamente, cuando había un gol de Argentina, todos gritaban, saltaban, en fin, nos emocionábamos. La victoria sobre Francia le aseguraba a Argentina la clasificación, pero todavía le faltaba enfrentar a Italia. Argentina sufrió una inesperada derrota que la obligó a trasladarse a Rosario para disputar la segunda fase. Finalizó la primera ronda del Campeonato Mundial de Fútbol, un capítulo inicial que deparó abundantes sorpresas. Con cada encuentro, la potencia ofensiva del equipo de Menotti comenzaba a aflorar. Viene el tiro, segundo palo. Con la mano, penal. Con 2 goles del Matador, Argentina derrotó a Polonia. Kempes comenzó a proyectarse como el goleador del Mundial. Llegaba un momento crucial, enfrentar a Brasil, uno de los principales candidatos al título mundial. Na fase atual, a seleção argentina é melhor que a seleção brasileira tecnicamente? Por lo hecho, hasta este momento no tengo ninguna duda. Me parece que en el partido se va a ver quién tiene de hijo a quién, ¿no? Su opinión, por favor, señor. Matamos. Únicamente matamos. Así tiene fe el pueblo de Buenos Aires que confía absolutamente en el triunfo de Argentina. El clima en la tribuna, en las calles y en la concentración era el mismo. Un partido peleado como si fuera la final. Brasil ya sabíamos cómo iba a ser. Era mucho más una guerra que un partido de fútbol. Sabíamos que iba a ser peleado, que el que hacía el gol iba a ganar. No jugamos bien, pero el partido tampoco. Brasil jugó bien, fue un partido realmente muy trabado, muy duro, muy difícil, que lo pudimos haber resuelto en un momento nosotros y que después estuvimos también a punto de perderlo, que Pato tapó una pelota increíble. Terrible, desgastante, estresante, una responsabilidad que no sé cuántos jugadores están en condiciones de poder soportar. Pero luego de un partido trabado en el medio campo, el resultado fue solo un 0-0. Y como ambos equipos quedaban con igual cantidad de puntos, la definición del finalista de zona quedaba para la última fecha. Brasil le ganó 3-1 a Polonia. Y por la noche, Argentina enfrentó a Perú sabiendo que si quería llegar a la final, debía ganar ese partido por más de 3 goles de diferencia. Todo lo que yo lo he dicho es lo que yo he sentido, lo que yo siento. ¿Pero qué es lo que hace? Vergüenza, nada más. ¿Pero por qué? Porque yo pienso como jugador que ese partido no fue normal. Habían rodeado de tanto celo y de tanta suspicacia al partido con Argentina que al final, más bien previo al partido con Argentina, fue un zafarrancho. Antes del partido sucedió lo que no había sucedido nunca. Entró a saludarnos Videla con un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger. Henry Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano, amigo personal de miembros del gabinete, nos visita para ser testigo de este gran momento. No, I just wish you all good luck in the football games in the next few days. No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. Tú sabes que le preguntas a mucha gente, a muchos jugadores, mis compañeros de esa época, y muchos no se acuerdan. Es algo rarísimo. Entraron antes y entraron después del partido. Y después te pones a pensar que puede haber sido algo psicológico, algo preparado. Entra Kempes, peligro de gol. Entra área, peligro, va a tirar, tiró. ¡Gol! Para Tarantini, viene el centro, entra Mario. Cabeceó Tarantini, gol. Argentina ganó por 6-0. ¡Gol!
Desde ese momento, el partido se convirtió en uno de los más sospechados en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA. A mí me pareció una infamia realmente. Yo te digo que nosotros, primero, encontramos un Perú que venía destruido, físicamente destruido, había tenido confrontaciones dramáticas, jugadores lesionados, jugadores que estaban en una pierna. Dimos demasiada ventaja porque no jugaron jugadores importantes ese partido, arrastramos jugadores lesionados. Vos sabés que ese partido, las dos opciones de goles, primera las tiene Perú. Una pega en el palo y la otra pasa cerquita, rozando el palo. Si nosotros hubiésemos hecho ese gol que chocó en el parante izquierdo, me acuerdo, y otro disparo que pasó rozando el palo, entonces ¿qué hubiese pasado? Entonces yo dije, ¿cuántos hinchas argentinos se hubiesen tirado de la tribuna, ¿no? Perú se fue a jugar ese campeonato mundial simplemente, como se dice criollamente acá en mi país, a cumplir. Se dieron mucha facilidad en determinado momento del partido. Así de simple. Mucha facilidad. Ataca Ortiz, se mete la lateral y hay peligro de gol. Viene el centro hacia atrás, peligro de gol. Entró gol, gol. Al equipo peruano se lo acusó sin pruebas de haberse vendido. 27 años más tarde, los jugadores peruanos dudan de la transparencia de varios acontecimientos que encerró ese partido. Yo no pongo la mano al fuego por nadie, más que por Ramón Quiroga, porque los indicaban a Ramón Quiroga. Y todos los goles fueron en el área chica. Se va la Rosa, da para Luque, peligro de gol, tira Luque, gol. El arquero rival, Ramón Quiroga, era un argentino nacionalizado peruano, razón por la cual se convirtió en blanco favorito de las críticas. No me gustó perder primeramente, ¿no? Siempre he sido ganador, voy a donde voy a ganar. O sea, si de repente hubiese sido yo y tres más que piensen como yo, ese partido después del trasero armo la bronca, no termina el partido, me cago a trompada con alguien. El otro sospechado era el defensor Rodolfo Manso. Si hubo entre jugadores, si hubo entre dirigentes, automáticamente Rodolfo Manso no supo nada. Pero desgraciadamente a Rodolfo Manso fue que le cargaron todo. Luego del Mundial, Manso vino a Buenos Aires convocado por el club Vélez Sarsfield. Estando yo en Vélez, en Argentina, es que sale ya la versión clarita. O sea, ya, no es que Rodolfo Manso dice Perú se vendió. El peso del descrédito llevó al ex defensor de Perú a desmentir públicamente los rumores. Yo no he recibido dinero ni mis compañeros del equipo de la selección peruana. En el partido jugado en la ciudad de Rosario entre la selección argentina y la de Perú. El momento ese a mí me mató. Y no me explico por qué ni un dirigente, ni un periodista, ni un compañero mío se comunicó conmigo. No entiendo hasta el día de hoy. Nunca declaré nada. Me siento un poquito dolido por mi patria, por mí, por mi familia y también por la Argentina. Yo soy el tipo que desgraciadamente salí más perjudicado que toditos mis compañeros en ese tiempo. Las dudas no solo cayeron sobre los contrincantes. El accionar de la Junta Militar agregó más cuestionamientos al partido con Perú. Me pusieron una bomba en mi casa, justo en el momento del cuarto gol de Argentina con Perú. El que armó todo este operativo sabía que se iban a hacer 4 goles, que era lo que la Argentina necesitaba para clasificarse, ¿no? Y si no hubieran metido 4 goles, se iba con la bomba a su casa. Y esto un poco es esta rara personalidad de Masera, que se creía omnipotente, ponía bombas o mandaba a asesinar gente, así, pero más allá de todo lo que fuera la lucha antisubversiva, ¿no? Sugestivamente, 15 días después del Mundial, la Junta ordenó una donación de trigo a Perú. Algunas fuentes indicaron que esta donación formó parte del acuerdo entre los regímenes de ambos países a cambio de la goleada. Ni por casualidad yo puedo decir, ni nadie puede decir, no hicieron nada. Simplemente no lo sé. Ojalá que no hayan hecho nada, que entonces el triunfo nuestro haya sido simplemente deportivo. Si no hubiese sido así, me sentiría muy mal. Estaría pensando posiblemente en devolver mi medalla, ¿no? El gran sueño de ganar el Mundial estaba a punto de concretarse. Solo restaba enfrentarse a Holanda. Argentina ya estaba en la final. Julián, tu saludo al arribar a Buenos Aires. Estamos muy contentos porque hemos conseguido en Rosario
lo que siempre hemos soñado, poder llegar a la final de la Copa del Mundo. La selección de Holanda partió desde la concentración rumbo al Monumental. Todo prácticamente está en marcha y un deseo nos une a todos siguiendo a esta selección holandesa. Buena suerte, Argentina. Llamativamente, el equipo rival debió recorrer la misma ruta que una hora más tarde tomaría la selección argentina. El vehículo de los holandeses y esta columna de periodistas y policías ha quedado detenida porque el público la ha rodeado acá en el cruce de José C. Paz. La influencia del público se hizo sentir. 13 horas 20 minutos y se pone en marcha la gran ilusión argentina. Abandona José Carlos Paz la selección nacional rumbo al Monumental de River Plate en una nublada jornada de junio en que puede coronarse campeón del mundo. Dirá hasta dónde son valederas las esperanzas de 25 millones de habitantes. Y aquí está el Monumental de Núñez, exactamente 14 horas 5 minutos. Se produce el arribo de la delegación argentina. Estamos viviendo los instantes previos a la gran fiesta final. ¿Intentará usted mantener la línea del fútbol sudamericano que usted ha defendido en este cotejo? Sin ninguna duda, es decir, nosotros saldremos a disputar esta final respetando nuestro trabajo hecho en los últimos 4 meses, con las mismas convicciones. Aquí está Argentina en el arco del Río de la Plata. Vamos, Argentina. La charla técnica del partido final duró 12 minutos. Y en los 12 minutos fue una arenga permanente hacia nosotros, no hablando del rival, sino simplemente pidiéndonos memoria de todo lo que él nos había pedido en 4 años de trabajo. Miles de personas coreaban el himno nacional. Este podría ser el último triunfo mundial para todos. Holanda no era un rival fácil. Comienza el partido final de la Copa del Mundo del 78 en la República Argentina. Se la debe abrir entre dos, bien, buena gambeta. Entra Luque, enganchó para Kempe, peligro, tiro, gol, 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 gol. En el minuto 37 del primer tiempo, Kempes llegó al arco rival y redobló el aliento en la tribuna. Argentina 1, Holanda 0, el Estadio Monumental se sacude, el celeste y blanco cubre las tribunas. Con un gol en el minuto 37 del segundo tiempo, Holanda igualó el marcador y obligó a definir en el alargue. Bertoni enganchó bien hacia adentro, dio para Kempe, se metió en el área, adelantó, peligro de gol, salió el arquero, va a tirar, entra, gol, 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 gol. Cuando Argentina fue campeón del mundo, estábamos en nuestra casa de un barrio de La Plata, junto con familiares, donde ellos, mis familiares, sabiendo, digamos, cuál era el drama de esa casa, festejaban con una alegría enorme cada gol, cada instancia, cada momento del Mundial. Ya para Kempe, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar en el área, se lo llevó, entró Bertoni, tiró, gol, 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 gol. Mientras mi esposo y yo
llorábamos. Nosotros les decíamos, mientras se gritan los goles, se viva al equipo, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados. ¡Terminó el partido! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! Finalmente, con 3 goles, Argentina se consagró campeón del mundo. La locura estalló en el Estadio Monumental. Le rogamos no invadir la cancha. Es impresionante el espectáculo inenarrable lo que está ocurriendo en la cancha de River. Van a ascender al podio, encabezados por su capitán. La espera había terminado. La calle se llenó con la alegría incontenible de un pueblo que se encontraba. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Reciban abrazos y besos todos los brasileños, todos los hermanos de América y del mundo. Era una gran fiesta popular donde todos festejaban juntos, aunque no se conocieran. Espontáneamente, ante la presencia de nuestras cámaras, se repiten los vítores y los gritos, vivando a nuestro país y al triunfo de esta noche. El día de la final, los captores de Raúl Cubas decidieron liberarlo por ese fin de semana. Y aunque festejaba en el obelisco, Cubas seguía siendo un desaparecido. Yo creo que como en ese momento yo estaba destruido y anulado políticamente, ahí se liberó ¿cómo se llama? El hincha. Graciela D'Aleo también fue testigo de la alegría desatada en las calles. Y luego de una recorrida, sus captores la llevaron a un restaurante. El boliche estaba lleno de gente que cantaba y cantaban las consignas del mundial, lo cual no quiere decir que yo no cantara y saltara, y hiciera exactamente igual que lo que hacía el resto de cantar los cantitos del mundial. Hasta que en un momento yo sentí que me moría, creo que era. Entonces pedí permiso para ir al baño, me fui al baño, estaba en el fondo, y entonces ahí saqué el lápiz de labio, empecé a escribir: Maciel asesino, milicos asesinos, vivan los montoneros, y escribí, hasta que se me acabó el lápiz de labio. Yo siento que ese pequeño acto de resistencia que yo hice, escribiendo las palabras prohibidas, aún adentro de un baño, son de las señales que a mí me permitían decirme: sigo siendo una persona. A 27 años, el Mundial 78 es mucho más que un capítulo en la historia argentina. Son marcas, voces, miradas, heridas que aún sangran con el pulso de la gloria y el drama, sellados en la memoria nacional. Yo creo que la lucha contra la dictadura se debería plantear desde otros lugares, no de la selección argentina. Yo en ese momento pensaba en jugar al fútbol, ni me interesaba quién era presidente. Después supe lo que supimos todos, que hubo cerca de donde nosotros estábamos festejando y saliendo campeón del mundo, había gente sufriendo y gente que desaparecía. A medida que pasa el tiempo, sentimos más orgullo de lo que hicimos, porque hicimos a Argentina campeona del mundo por primera vez en la historia y defendimos la bandera. No condeno a la gente no la condeno, porque yo creo que fue un momento donde la gente quiso ganar a algo, ¿no? Y ganó con el fútbol. Este júbilo que se manifiesta en nuestras calles, en varias y sucesivas noches y aún en los días, sepan ustedes interpretarlo. Es el júbilo de un pueblo que, más allá de un exitoso resultado deportivo, festeja un reencuentro consigo mismo, un reencuentro con sus valores tradicionales, un pueblo que se siente orgulloso de su pasado, que no reniega de su presente y que asume con heroico optimismo el futuro inmediato. Mi nieto nació allá en el 78 cuando se estaba jugando este mundial.
Y es el nieto que estoy buscando y que no sé dónde está. Y me duele porque aquello está presente. No es que yo cuento algo que pasó y bueno, es pasado, es presente. O sea que el propósito de la dictadura era deshacer este país, reinar por tiempo indeterminado y que la familia de los que ellos llamaron subversivos fuera diseminada. Y no lo consiguieron, porque estamos juntos, porque el país existe y está de pie, porque los Carlotto estamos juntos, en los fideos de los domingos, en los asados que programamos para cuando la familia volviera a ser la misma. No está Laura, no está Guido, pero los estamos esperando.